Dios les bendice, mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto verlos nuevamente aquí en esta transmisión en vivo de este domingo, Día del Padre, ¿verdad? Quiero, antes de empezar con la palabra de Dios, eh, pues darte la bienvenida, ¿no? Ya así como lo hizo Liz, a Comunidad Playa Riviera, ¿verdad? Y felicitar a todos los papás que nos están viendo. Declaramos bendición hasta que sobreabunde, declaramos cielos abiertos sobre cada papá. Así que espero que te la pases muy bien el día de hoy, que te consientan mucho. Así que bueno, gloria a Dios por tu vida. Vamos a pasar a la palabra de Dios y esto se llama, esto que vamos a compartir hoy, se llama Hijos del agrado de Dios. Eh, Quiero que veas primeramente dos versículos con los cuales vamos a empezar. Proverbios 4:23 es el primero, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el otro es Jeremías 17:9, que es engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, la palabra clave el día de hoy es corazón, es tu corazón. Y déjame decirte que tu corazón hoy va a ser tocado, hoy va a ser sanado, ¿verdad? Y van a ocurrir milagros en tu vida, créelo con todo tu corazón, porque Dios es un Dios de milagros. Así que prepárate para lo que vamos a ver. Y fíjate, esto es algo que le compartí a los varones y que quiero hoy compartirle a toda la iglesia porque es clave en estos tiempos que estamos viviendo, porque esto te va a llevar al éxito. Así que, fíjate, la Biblia no se refiere al corazón como el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, sino que la Biblia lo ubica como el centro de nuestro ser. Entonces, ahí, cuando lo ubica como el centro de nuestro ser, dice que ahí es donde radica todo, las emociones, los pensamientos, donde surgen las actitudes, porque hoy vamos a tocar un punto muy importante que es la actitud. Y esas actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Entonces, fíjate, el primer versículo que leímos de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida, o sea, de ahí surge la vida, de ahí nace la vida. Entonces, para que tú veas hoy qué importante es el corazón. Así que entonces el corazón, bíblicamente hablando, ¿verdad? Es quien regula el comportamiento del ser humano. Y, y de ahí del corazón nace la vida. Que no se te olvide esto. Por eso es muy importante que a tu corazón hoy lo cuides, lo sanes, lo entrenes, lo disciplines, lo fortalezcas, porque de ahí nace la vida. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Obviamente el corazón físico es importante que lo cuides. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Yo te animo a que te sigas cuidando, ¿verdad? Sigue habiendo muchos contagios, sigue habiendo muchas muertes, ¿verdad? Esto se ha disparado de una manera tremenda, entonces sigue guardando la sana distancia, no te descuides porque todo esto sigue ahí latente, ¿verdad? Entonces hoy tienes que decidir cuidar tu corazón, ¿verdad? Entrenarlo, ¿verdad? Disciplinarlo y fortalecerlo. Este era un concepto que manejaban los judíos en el tiempo antiguo, ¿verdad? Que el corazón había que cuidarlo, entrenarlo y todo esto, ¿no? Y quiero hablarte de un hombre el día de hoy. Hoy vamos a ver una historia de David y Goliat, que es una historia que pues, yo creo que te fascina, nos fascina a todos esta historia de David con este gigante, ¿verdad? Y una de las cosas que dijo Dios es que David
era un hombre conforme al corazón de Dios, a su corazón. Entonces fíjate cómo Dios tiene corazón. Y no estamos hablando del físico, ¿verdad? Ya vimos que no se refiere a eso, ¿verdad? Y en este corazón, ¿verdad? De Dios radica la voluntad para los hombres. Entonces, fíjate este título que David ostentaba, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a salir de aquí, ¿verdad? Después de esta predicación, seguros, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? Que somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque creemos con todo nuestro corazón, le buscamos con todo nuestro corazón y bueno, y ahorita vamos a ir viendo cosas muy, muy importantes. Mira, solo quien viva una vida conforme al corazón de Dios, fíjate, esto es bien importante que hoy lo cheques y tú lo creas. Solo una persona que vive conforme al corazón de Dios podrá acceder a toda clase de bendiciones. Y eso es lo que queremos que pase en tu vida y en mi vida. Que las bendiciones sigan fluyendo en nuestras vidas aún en este tiempo, ¿verdad? Entonces, mira, quiero que vayas a este otro versículo, que es Hechos 13:22, para que veas lo que te digo de David. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjate, varón conforme a mi corazón, está hablando de que quitado o sea, está hablando de Saúl, quitado vea, levantó por rey a David. Y dice, varón conforme a mi corazón. Y fíjate que lo estamos viendo ya en el Nuevo Testamento. Ya había pasado toda la historia de David, todas las veces que se equivocó o cometió algún error, ¿verdad? Pero Dios seguía diciendo que era un varón conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque nunca fue en busca de otros dioses, porque si cometió errores se arrepintió, vivió un bautismo de arrepentimiento como tú y yo tenemos que estar viviendo, ¿verdad? Y bueno, por eso Dios dice, Él fue un hombre conforme a mi corazón. Y fíjate, dice el versículo, después de que dice que es un hombre conforme a mi corazón, dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Y este es un punto clave también. Ahora, te voy a leer otra versión. La Dios habla hoy para que veas el contraste. Dice, más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre, fíjate que aquí, fíjate cómo lo cambia aquí. Dice, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Fíjate qué importante. Entonces, Saúl fue destituido como rey y en su lugar fue ungido David, un joven sin experiencia, ni apariencia, pero que era del agrado de Dios, como lo que dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ser del agrado de Dios para que todas las bendiciones fluyan. Fíjate, ser alguien conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Dios y que está dispuesto a obedecer en todo. Su palabra, sus mandamientos, todo, sus estatutos. Está dispuesto a obedecer en todo, que cumple con la voluntad de Dios y los propósitos divinos. Es tan importante esto hoy en día. Y lo que dice en Hebreos, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hemos estado trabajando tanto. Ahí Hebreos 11:6 dice, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y empieza diciendo el versículo, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Por eso hemos estado trabajando
tanto nuestra fe, porque sin fe no le agradamos a Dios. Y hasta el comer tiene que ser por fe. Entonces, fíjate qué importante. Entonces, David agradó a Dios. Y hoy tú y yo tenemos que salir con esa convicción y esa certeza de que le agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo que Él nos dice, porque cumplimos con su palabra, porque somos hombres y mujeres conforme a su corazón, porque cumplimos con el propósito, vamos hacia la meta, vamos hacia el propósito. Así que por eso, porque David fue un hombre así, por eso el Señor lo honró diciendo, David es un hombre conforme a mi corazón. Y imagínate que Dios diga eso de ti, de mí. ¡Wow! Sería algo increíble. Un título que a lo mejor pocos podríamos ostentar. ¿Por qué? Porque a veces le fallamos a Dios. No hacemos lo que Él quiere. Y entonces no somos del agrado de Dios. Pero hoy tenemos que hacer que Dios diga lo mismo de ti y de mí. Porque David era un hombre como tú y como yo. Exactamente igual. No era ningún extraterrestre, no era ningún Superman, no, era un hombre como tú y como yo, y él fue conforme al corazón de Dios. Entonces, fíjate, David se convirtió en el rey de Israel. Pasó de ser pastor de ovejas a un monarca absoluto. Y eso solo ocurre cuando estás en el corazón de Dios. Por eso hoy tenemos que salir diciendo y creyendo que somos conforme a su corazón, que hoy estamos en el corazón de Dios. Así que, fíjate, entonces vamos a pasar a la historia de David y Goliat, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que tú te estás preguntando en este momento es, bueno, o sea, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿qué características tenía David para poseer ese atributo, para ser del agrado de Dios? Entonces aquí es donde quiero que pongas mucha atención, ¿verdad? David, tú sabes la historia, enfrentó a Goliat, ¿verdad? Y lo venció. Pero ahí vamos a ver actitudes, porque hoy uno de los temas principales, además del corazón, es que tu corazón hoy va a ser sanado, va a ser tocado, van a suceder muchas cosas en tu corazón. Vamos a ver actitudes que con el tiempo se van a convertir en características distintivas en tu vida, algo vital en este tiempo. Entonces, vamos a ver la primera actitud. Fíjate, actitud quiere decir una manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Eso quiere decir actitud, porque hoy nuestra actitud debe de estar al 100% positiva, yendo hacia adelante, hacia la meta, hacia el propósito. Entonces, la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida, frente a lo que está sucediendo. Y esa primera actitud es la humildad. Fíjate, la humildad es una de las traducciones que queremos darle a esta humildad o significado. El más importante es sencillez, obediencia y sumisión. Entonces quiero que empecemos con 1 Samuel 16, 10 al 11, para que veas esto. Dice, Isaí le presentó 7 de sus hijos a Samuel, pero éste dijo, ninguno de ellos es el elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando al rebaño. Samuel dijo, manda a traerlo, no empecemos a comer hasta que él llegue. Fíjate, David era el último de 8 hermanos. No tenía apariencia de guerrero, ni mucho menos prestancia. O sea, no tenía porte, no tenía distinción o elegancia de un rey, como a lo mejor la tenía Saúl, ¿verdad? Cuidaba las ovejas de la familia, trabajaba sol y sombra allá. De hecho, ni siquiera su papá lo consideraba importante. Cuando se reúnen todos, ni siquiera lo llaman, ¿verdad?
Entonces el papá no se tomó la molestia de ir a buscarlo, ¿verdad? Para que estuviera ahí presente, ¿verdad? Pero porque a lo mejor no lo consideraba apto para que fuera ungido como rey de Israel, ¿verdad? Era un pastorcillo de ovejas ahí. Sin embargo, David estaba en el corazón del Señor. Entonces, fíjate qué importante. Y David era una persona que no se quejaba, que no criticaba, ¿verdad? No significaba mucho para los demás, pero para Dios significaba mucho. Y yo quiero decirte hoy que tú significas mucho para Dios, que eres muy importante para Dios. Entonces, fíjate qué bendición la humildad. La humildad es una de las mejores actitudes que tú y yo podemos desarrollar. Porque mira, primeramente la humildad abre puertas. Y fíjate en esto que te voy a decir. La humildad te coloca frente a personas mucho más preparadas, con mucho más recursos, ¿verdad? Con muchas más habilidades que siempre están dispuestas a ayudarte. Entonces, fíjate la humildad lo que hace. Abre puertas y después te coloca frente a personas con, con, con recursos, habilidades mucho mejor preparadas que siempre están dispuestas a ayudarte, como el caso de Samuel y David. Eso sucedió ahí. La humildad de David, ¿verdad? Le colocó frente al profeta, que fue quien lo ungió para levantarlo como un rey. Entonces, ¿sabes por qué a los humildes les sucede esto? Porque una persona humilde cae bien. Las personas gustan de estar con gente humilde. Las personas humildes atraen las bendiciones. Entonces, la humildad es el primer punto que hoy queremos tocar. Y oramos a Dios para que esto se desarrolle en ti y en mí, porque esto va a abrir muchas puertas. Acuérdate que Jesús dijo ahí en Mateo 11:29, dice, aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces es algo que hoy tenemos que aprender. Segundo punto, nos vamos a ir rápido porque no quiero tardarme mucho, ¿verdad? Para que festejemos el Día del Papá, ¿verdad? Acuérdate de mantener la sana distancia y guardarte, ¿verdad? Aunque hoy sea el Día del Papá, pero bueno. Entonces, la segunda parte importante, y todo tiene que ver con actitud, es la obediencia. Entonces, quiero que vayas a 1 Samuel 17 al 18 y 20. Fíjate, un día Isaí le dijo a su hijo David, toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Entonces, a la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento como le había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Entonces, fíjate qué importante este atributo en David, que era una persona obediente. A pesar de no ser alguien importante en su familia, él obedecía a su papá, porque ya lo vimos, ¿verdad? En el relato que vimos primeramente, ¿no? Hacía lo que se le pedía, sin rezongar, sin criticar, sin quejarse, sin maldecir. David sabía que la obediencia era la puerta para la bendición, y esta actitud fue algo que lo caracterizó por el resto de su vida. Entonces, porque mira, Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, el Espíritu Santo viene y hace morada y reposa
sobre los obedientes. Amén, amén. Entonces su papá le pidió que hiciera todas estas cosas, ¿verdad? Y aparte que trajera noticias, y así lo hizo David. Dijo un sabio por ahí, ¿verdad? Que aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. Entonces es importante que tú y yo aprendamos la obediencia y que seamos obedientes a la palabra de Dios, a nuestras autoridades religiosas, a nuestras autoridades civiles, a nuestros jefes en el trabajo. Falta tanta obediencia. Me he dado cuenta que hay tanta desobediencia, por ejemplo, a nuestras autoridades que han manejado esto de la pandemia, que no les hemos obedecido, que no los hemos tomado en cuenta. No importa si están bien o si están mal, o si los datos no cuadran o si no, no importa, pero nos ha costado mucho trabajo obedecer. Nos falta tanta obediencia, por eso a veces las bendiciones se frenan. Y esto es una actitud del corazón. La obediencia, déjame decirte, que forja el carácter y te prepara para grandes cosas. Si no somos obedientes, no vamos a poder ser bendecidos. Así que bueno, la humildad, obediencia. El tercer punto es que David era una persona valiente. Quiero que vayas a 1 Samuel 17, 24, 32 y 48. Fíjate, dice, los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Fíjate, todos los soldados le tenían un miedo a este gigante de 3 metros y cuando lo veían corrían. Mas David no. Y David era un chaparrito trigueño ahí, y él no le tenía miedo. ¿Por qué? Porque él no iba en su nombre, él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces fíjate, David le dijo a Saúl, el pueblo no debía dejar intimidarse por este tal Goliat, por el diablo, por esta pandemia, por esta falta de trabajo. No debemos de tener miedo, porque Dios está con nosotros. Dice, como siervo tuyo, yo enfrentaré a este filisteo. Fíjate lo valiente que era David. Y esa actitud debe de estar en ti y en mí. No tenemos por qué tenerle miedo a nada de lo que está sucediendo. Ya lo vimos en la vez pasada y hemos estado viendo que la fe nos va a llevar a ver el día de mañana, un nuevo amanecer, un nuevo comenzar. Así que no tienes por qué tener miedo si ahorita no hay dinero, si ahorita no hay trabajo, si ahorita hay contagios, no tienes por qué tener miedo porque Dios está contigo y vamos a salir adelante de la mano de Dios. Acuérdate, dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, te lo recuerdo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de opresión, no te quemarás ni te consumirá. Acuérdate cómo Dios estuvo, o Jesús estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego y no se quemaron. Así que te recuerdo esto porque es importante que cada semana lo recordemos, porque no debemos de ser temerosos. Dice, fíjate, Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él. Pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos, con la piedra incrustada profundamente en la cabeza. Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. Entonces, fíjate, ¿cómo era el corazón de David? Fíjate, porque una persona que busca a Dios con todo su corazón es como David, es arrojada, es una persona con ímpetu, con pasión, con fuerza, con valentía, ¿verdad? No se achica ante las adversidades, ante la pandemia, ya lo dijimos, ante la falta de trabajo. Al contrario, tiene fiereza, va hacia adelante, hacia la meta, hacia el propósito, para enfrentar cualquiera que sea la situación. Y es algo que una característica que se está haciendo realidad en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Tenemos que ser valientes y esforzados, ¿verdad? Por eso David, al enterarse que un filisteo insultaba al ejército de su país y también a Dios, se enardeció y decidió pelear contra él. Entonces tú y yo estamos bien
capacitados, bien preparados para pelear la buena batalla, para pelear contra la pandemia, contra los contagios, contra la enfermedad, contra la falta de trabajo, contra todo lo que está sucediendo. Tú y yo estamos capacitados para pelear la buena batalla y salir victoriosos. Hoy te lo quiero decir, para que no haya temor. El perfecto amor de Dios que ya ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, echa fuera todo temor. Así que poco le importó a David que midiera 3 metros, que fuera una pandemia, que todo el mundo estuviera contagiado, que hubiera una crisis económica. Poco le importó. Él enfrentó a este gigante que se llamaba Goliat, que era, fíjate, él era un guerrero experimentado y estaba equipado con el mejor armamento, pero David era un valiente y no se amedrentaba ante los obstáculos de la vida que a lo mejor en este momento están enfrente de nosotros. No tenemos por qué amedrentarnos. Entonces, tú y yo debemos de ser así como David. Esto es algo que se está derramando el día de hoy. Esta valentía, ¿verdad? Capaces, porque tú y yo debemos de ser capaces para enfrentar todo lo que está sucediendo en este tiempo. Tú y yo tenemos que ser valientes para abrir nuevas puertas de oportunidad, lanzar nuevos proyectos, reinventarnos, ¿verdad? En este tiempo, abrir empresas, lanzarnos a metas imposibles de conquistar. Tú y yo tenemos que ser valientes para ir en pos de todo esto, ¿verdad? Que esta pandemia y esto que está sucediendo no nos frene, porque tú y yo somos hijos de Dios. Y fíjate, un hombre muy sabio dijo: el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Entonces hoy vamos a conquistar, si hay ese temor, vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Te recuerdo lo que dice en José 1:9. Esto es clave. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces el esforzarse y la valentía es un mandato de Dios para ti, para mí, porque dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos los vuelve a decir otra vez: a donde quiera que tú estés y vayas, Dios estará contigo. Amén, amén. Vamos por el punto número 4. Vamos rápido, ¿ok? Hay mucho más, pero vamos a hacerlo así rápido. Cuarto punto: declaró su dependencia en Dios. Qué importante es esto. Y vamos a ver 1 Samuel 17, 45, 46 y 47. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo enfrentaba los obstáculos, la adversidad, los problemas David. No en su nombre, no con sus fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este es un punto clave. Dice: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjate la certeza y la convicción que tenía, porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice: y yo te venceré. Dice: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, fíjate qué importante la dependencia a Dios, depender de Dios. David lo declaró al encontrarse frente a este Goliat, ¿verdad? Este gigante. David se encomendó a Dios y no lo atacó sin antes declarar, fíjate este punto, no lo atacó sin antes declarar que lo vencería con la ayuda del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, era su costumbre, fue algo que caracterizó a David todos los días de su vida. Por eso siempre los logros, los buenos logros, siempre lo acompañaron. Siempre fue una persona bien bendecida. Tu confianza hoy y siempre
debe de estar en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo. Fíjate, Proverbios 16:3 dice, fíjate en esto, no en vano la Escritura dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Qué punto tan importante? Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor. Pero todo, pastor, sí, todo. Oiga, pero esto pequeñito, esto del diario de vivir, todo. Tu vida completa tiene que estar en manos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Por eso todo tiene que estar en manos del Señor, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Ahí en Proverbios 10:23 dice eso, y no añade tristeza. Por eso luego no hay victoria, porque no ponemos nuestra vida en manos del Señor. Y entonces viene tristeza, viene derrota. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que añade y enriquece. La bendición de Dios. No se te ocurra comenzar un solo día o un solo proyecto en este tiempo. No se te ocurra reinventarte, cursar una carrera universitaria o iniciar un trabajo o un emprendimiento cualquiera que sea, o un ministerio o una relación amorosa sin encomendarte a Dios primero, sin depender de Dios, sin poner tu confianza en Dios. No se te ocurra comenzar nada, ni siquiera un amanecer, ni un día, sin depender de Dios, sin poner todo en manos del Señor, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Por eso tengo que estar en sus manos. Es bien importante. Hacerlo cimentará el camino al éxito. Fíjate qué punto tan importante. Entonces, a ver, quiero recapitulizar rápidamente para que no te pierdas. Humildad, obediencia, valentía. Y punto número 4, declaró su dependencia a Dios, en Dios, su confianza en Dios. Amén, amén. Ahora, punto número 5. Ya vamos rápido y estamos terminando. Fíjate, punto número 5, este punto es clave. Dice, sacó provecho de las habilidades aprendidas. Sacó provecho de las habilidades aprendidas. Primera de Samuel 17:40 y 49. Dice, tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos, con la piedra incrustada profundamente en la cabeza. Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo, como ya lo habíamos dicho. Entonces, fíjate qué importante. David usó las habilidades aprendidas. No solo se encomendó a Dios y puso su confianza en Dios, y no esperó a que Dios hiciera las cosas. Él accionó, él fue hacia adelante, fue valiente y enfrentó el problema. Acuérdate que Jesús no libró del horno de fuego a los amigos de David. O sea, estaban dentro del problema y lo enfrentaron. Y Jesús estaba con ellos. Entonces, no nada más se encomendó y no esperó a que Dios hiciera las cosas. Como a veces solemos esperar a que Dios haga. Tú y yo somos personas que vamos hacia adelante, que accionamos. Porque la fe sin obras, acuérdate que lo vimos la fe pasada, es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, además de depender de Dios, utilizó su experiencia aprendida en el campo para atacar al gigante. Acuérdate que le quisieron poner una armadura y no podía ni caminar. Terminó, tú después puedes leer todo el capítulo, terminó quitándose la armadura, el escudo, todo lo que le dieron, terminó quitándoselo y echó mano de lo que él sabía.
de su experiencia en el campo. Fíjate, David era un experto en manejar la onda y las piedras. Esa onda que él disparó, dicen los expertos, que salió a la velocidad, así como sale una bala de una pistola, salió a la misma velocidad y dio en el mero centro de la frente de este gigante. Entonces él era un experto y echó, no fue casualidad que disparara la onda, que le diera, que no, él era un experto en lo que hacía, en lo que manejaba en el campo con las ovejas. Dice que él le abría las quijadas a los leones, a los osos, para quitarles las ovejas de la boca. Entonces él era un experto. Y entonces, ¿qué hizo? Utilizó esto para enfrentar esta adversidad, este problema. El joven pastor aprovechó su destreza para enfrentar esta pandemia, esta falta de trabajo, esto que puede estar sucediendo en este momento. A lo mejor es imposible ser buenos en todo, pero seguramente tú destacas en algo. Porque déjame decirte que Dios ha derramado dones, talentos y capacidades. Y ha sido enseñado y ha sido equipado, aún antes de conocer al Señor, aún muchos fuimos equipados y entrenados en el mundo. Entonces tú tienes algo en lo que destacas. Utiliza ese don, utiliza esa habilidad, ese talento, esa capacidad para brillar y enfrentar la vida hasta vencerla. Utilízalo. Muchos estamos a lo mejor haciendo o utilizando cosas que nada tienen que ver con nuestra vida. Muchos tenemos talentos que los hemos escondido, que no los estamos utilizando, aprovechando. Y hoy en día es importante que esos talentos los uses en esta adversidad que tenemos hoy enfrente. Utiliza tus talentos para reinventarte. Si la vida te da limones, dicen por ahí, pues haz limonada, no hagas naranjada. Utiliza los talentos, las capacidades y los dones que Dios te dio. Y ese entrenamiento que Dios te ha dado, ese equipamiento que Dios te ha dado para poder vencer y enfrentar esta situación. Entonces, David aprovechó las habilidades aprendidas. Así que no escondas tus talentos. Amén, amén. Entonces, ahora, punto número 6. Aprovechó las oportunidades. Punto número 6, aprovechó las oportunidades. Este punto es vital, mis hermanos, porque a veces dejamos pasar muchas oportunidades por flojera, por pereza, porque no las vimos, porque no son las adecuadas, porque no vino en charola de plata, por tantas y tantas cosas que a veces decimos, dejamos pasar muchas oportunidades. Quiero que vayas a 1 Samuel 17, 49, 50. Dice, David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. Así fue como David derrotó al filisteo con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató como David no tenía espada. Dice, fíjate, David no dudó en atacar a Goliat cuando la oportunidad se le presentó. No dijo, no, pues es que ahorita no es que ahorita hay contagios, es que ahorita no hay dinero, es que no hay trabajo, es que no hay oportunidades. No, él se le presentó la oportunidad y la tomó. Como a lo mejor ya se nos han presentado muchas oportunidades. No esperó demasiado, tampoco se apresuró, sino fue en el tiempo preciso de Dios. La piedra fue disparada en el momento preciso, para calar en el lugar preciso, en medio de la frente de este gigante, logrando así derrotarlo, tumbarlo, para que ya no se levantara más.
Dios, déjame decirte que Él provee toda clase de oportunidades para triunfar en la vida, pero somos a veces muy pocos los que las aprovechamos. Queremos que la oportunidad venga en charola de plata. La mayoría a veces nos quejamos que no son las mejores condiciones. Yo quiero para actuar o para tomarla, cuando muchas veces estas ni existen. Tú y yo tenemos que crear esos ambientes. Déjame decirte cómo el testimonio, cómo me pasó cuando venimos aquí a Playa del Carmen. Dios nos entrega y nos da la oportunidad de tomar una tierra como Playa del Carmen. Y esta oportunidad era de Dios y venía de Dios. Pero fíjate cómo se presentó. No digo que una oportunidad no se vaya a presentar en charola de plata. Se puede suceder. Pero fíjate cómo Dios actúa muchas veces. Dios nos presentó esta oportunidad y nos dio esta bendición y esta oportunidad de tomar una tierra. No teníamos dinero, teníamos deudas, no teníamos una casa donde vivir y teníamos que estar ya aquí. No teníamos un lugar donde abrir la iglesia y teníamos que empezar ya. Así se presentó la oportunidad y era de Dios. Así me la presentó Dios. Y fuimos valientes y esforzados, ¿verdad? Creamos ese ambiente, esa condición. Dijimos, si no la tomamos, alguien más la va a tomar. El enemigo la va a tomar. O otra persona la va a tomar. Y esta es una oportunidad de Dios. Pero no viene en charola de plata, no importa. Le dije a mi esposa, tú y yo vamos a crear las condiciones. Y Dios es tan grande que llegando a Playa, en el camino de Cancún a Playa, Dios hace un milagro. Llegando aquí ya teníamos departamento donde vivir y donde poner la iglesia. Y hasta una ofrenda generosa que habían dado en el primer culto que se hizo aquí, porque no estuvimos en el primer culto, ¿verdad? Hasta una ofrenda generosa para poder arrancar. Fíjate cómo es Dios. Pero tenemos que ser valientes y esforzados. Tenemos que tomar las oportunidades que Dios nos da, que muchas veces no van a venir en charola de plata. Pero yo tengo la capacidad para crear esas oportunidades y que haya un buen ambiente, que sea de bendición. Uno mismo muchas veces tiene que fabricarlas. Ahora, ¿verdad? Que tenemos que reinventarnos y a lo mejor hacer cosas que antes no hacíamos. Usa los recursos de Dios que se despliegan a tu favor. Reconoce cuando la oportunidad viene de parte de Dios y úsala. No importa que no venga en charola de plata. Acuérdate que la bendición de Dios es la que enriquece. Por eso si tú estás bien conectado al Señor, buscando a Dios con todo tu corazón, aunque se presente esta oportunidad como se nos presentó a nosotros, con deudas, con esto, al poco tiempo Dios nos sacó de deudas, nos bendijo grandemente y ve ahorita en el punto en el que estamos. O sea, y ve cómo se presentó la oportunidad. Entonces tengo que aprovecharlo. No importa que no sean las mejores condiciones. Debes de estar alerta a las oportunidades. Es bien importante porque Dios, déjame decirte, Dios estará abriendo puertas en este tiempo para que tú las tomes. Y a lo mejor no van a tener nada que ver con lo que tú haces o con lo que hacías. Pero si es de Dios, déjame decirte que va a enriquecerte. Entonces tú tienes que estar atento y discernir que viene de Dios y aprovecharla. Último punto, el séptimo, para ya terminar. Este es bien importante. David terminó lo que inició. Quiero que vayas a 1 Samuel 17:51. Dice, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y salieron corriendo. Fíjate qué importante. El gigante no murió con la piedra. Con la piedra fue derrumbado. Entonces faltaba terminar lo que David
había empezado. Entonces corrió y lo degolló, le cortó la cabeza. Con su propia espada, dice la Escritura, que le cortó la cabeza. O sea, lo que empezó, lo terminó. Y déjame decirte que este acto de todo esto que se dio con este gigante, avivó al pueblo, que animados salieron de su refugio para perseguir a los demás filisteos, para derrotarlos. David no se conformó a haber tirado a este Goliat, no se conformó. Él sabía que si no lo liquidaba, se podía levantar. Y otro desenlace, déjame decirte que hubiera sido. ¡Qué tremendo! Entonces, tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser personas que terminan los procesos, que terminan lo que empieza, de los que culminamos las carreras, que empezamos a estudiar y terminamos y nos recibimos y nos todo. Tú y yo tenemos que ser de los que acaban lo que inician, de los que terminan la escuela ministerial. Si empezamos, terminamos. Los que terminamos el proceso de crecimiento. Ahora, no confundas con cerrar ciclos. Ese es un punto aparte, porque el cerrar un ciclo es algo diferente. Porque hay, por ejemplo, reuniones que nosotros hemos abierto como pastores y que a lo mejor están abiertas un año, año y medio, y se cierra ese ciclo para poder empezar otra cosa. No confundas con eso, porque muchas veces tomamos eso para dejar algo así, sin concluir, sin terminarlo. Por eso hay que ser muy sabios, sabiduría de lo alto, primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, sabiduría de lo alto para abrir los proyectos, para no estar abriendo 20,000 cosas que luego ni terminamos y dejamos allá a la deriva. No, sabiduría de lo alto. Oro a Dios, lo pongo en manos de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Y entonces, si tengo la respuesta de Dios, inicio el proceso, y lo inicio y lo termino, y me mantengo. Fíjate qué importante. Siempre hay que preguntarle a Dios de nuestros proyectos y de lo que vamos a iniciar. Hoy quiero que tú te conviertas, así como Terminator. ¿Cuántos vieron la película de Terminator? Así como Terminator, hoy quiero que te conviertas en un terminador, así como Terminator. No solo en iniciar, sino en mantenerse y terminar lo que has emprendido. Porque si queremos triunfar en la vida, tenemos que hacer nuestra tarea y tenemos que terminarla, tenemos que cumplir con nuestros deberes, tenemos que terminar lo que iniciamos. No podemos dejar cosas a medias, porque ¿sabes en qué nos puede convertir eso? En mediocres. Y no queremos que eso venga sobre nuestra vida. Tú y yo fuimos diseñados como hijos de Dios para ser exitosos, para ser más que vencedores. Entonces, fíjate qué importante. Vamos a cerrar y vamos a terminar. Acuérdate, 7 cosas. Humildad, obediencia, valentía, dependencia a Dios, usar las habilidades, aprovechar las oportunidades y terminar lo que se inicia. Son piezas claves en la construcción de un futuro glorioso, futuro que Dios desea para ti. Entonces, las actitudes, fíjate, estas actitudes mencionadas fueron desarrolladas por David hasta perfeccionarlas y después convirtiéndolas en hábitos de vida, que eso es lo que tiene que suceder. Tenemos que desarrollarlas.
para que después se conviertan en hábitos, hábitos productivos, sanos, poderosos, haciendo que se conviertan en, fíjate, esto lo que hizo fue que esta actitud hizo que David se convirtiera en uno de los reyes más amados de Israel para el pueblo, favorecido por Dios, y que ostentara el título de un hombre conforme a mi corazón, que hoy seguramente Dios está diciendo de ti y de mí. ¿Por qué? Porque le agradamos a Dios, porque hacemos lo que Él nos dice, porque ponemos por obra su palabra, porque somos obedientes, porque somos humildes, porque terminamos lo que empezamos, porque permanecemos, porque somos fieles, leales. Fíjate qué importante. Fíjate, estas actitudes en David fueron cultivadas para hacer de ellas características en la vida de él, del rey David. O sea, ¿sabes qué fue? Fue como un sello en la vida de David. Y David fue un hombre que se equivocó, lo podemos ver en las Escrituras. Pero aún así Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Fíjate la bondad de Dios, lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Por tanto, con esto termino. Si quieres que te vaya bien en la vida, en este tiempo tan difícil de pandemia, de falta de trabajo, si quieres asegurar una vida exitosa para ti, los tuyos, para tu familia, si deseas ser prosperado en tus estudios, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu liderazgo, en tu relación amorosa, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, ocúpate en ser un hombre conforme al corazón de Dios. Del agrado de Dios vimos que dice la otra versión. Sigue el ejemplo de David. Pablo dijo que fuéramos imitadores de él, así como él de Cristo. Entonces hoy tenemos que imitar al rey David. Es bien importante. Pasaremos de ser a lo mejor de nadie a ser alguien que está en el corazón de Dios, del agrado de Dios. Así que grábalas, apúntalas, medítalas, y hoy tu corazón, déjame decirte que ha sido sanado en el nombre de Jesús. Y aún mejor, eres un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, al agrado de Dios. Así que, mi hermano, eso es lo que hoy quería yo compartirte. Les extrañamos, vamos a terminar orando, pero les extrañamos muchísimo y les amamos, están en nuestro corazón y nuestras oraciones siempre. Déjame decirte que, bueno, seguiremos trabajando en línea, seguimos haciendo iglesia, seguiremos trabajando en línea, por lo menos pues, todo lo que falta de junio y principios de julio, e iremos viendo conforme al semáforo, a lo que dicen nuestras autoridades, para que pronto podamos reiniciar la iglesia física, pero con todos, porque yo no quiero dejar afuera ni niños, ni personas mayores, ni nada. Cumpliremos con los protocolos y seguiremos trabajando en línea para que las personas se sientan a gusto, porque quien no quiera a lo mejor estar físicamente, lo pueda seguir en línea y pueda ser bendecido, pueda ser alimentado, pero estaremos muy pendientes de lo que nos van a decir nuestras autoridades. Por lo pronto, seguimos haciendo iglesia en línea. No te desconectes de los domingos, 10 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo. Los jueves estamos también transmitiendo en vivo 7:30 de la noche. La pastora tiene el cafecito, tenemos reunión de varones, tenemos liderazgo, tenemos, bueno, tantas y tantas cosas que hemos implementado para que tú seas alimentado y estés conectado al corazón de Dios. Así que
Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy cuidaremos nuestro corazón. Sabemos que hoy nuestro corazón ha sido sanado de heridas del pasado y hoy sabemos que nuestro corazón necesitamos cuidarlo, entrenarlo, fortalecerlo, Padre, en el nombre de Jesús, porque de ahí mana la vida, de ahí nace la vida. Así que hoy, Señor, queremos cuidar nuestro corazón y gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú estás diciendo que Comunidad Riviera Playa es conforme a tu corazón, conforme es de tu agrado. ¿Por qué? Porque obedecemos, porque somos humildes, por todos los puntos que ya vimos, porque ponemos por obra tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, porque te buscamos con todo nuestro corazón, porque creemos con todo nuestro ser. Así que gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, que estas actitudes que vimos del rey David se desarrollen en cada uno de nosotros para que seamos hombres y mujeres de éxito. Todo temor se está yendo. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces para enfrentar este tiempo de pandemia y de falta de trabajo. Gracias, Señor, porque tú, nuestros dones, talentos y capacidades se activan, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tomamos las oportunidades que tú nos das para reinventarnos. Gracias, Señor, por la economía y las finanzas que siguen fluyendo, porque nada nos faltará, Señor, porque tú eres Jehová, nuestro pastor, Señor. Así que gracias, Señor, por suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cuidarnos de todo contagio. Gracias por nuestra salud, por nuestro bienestar. Gracias porque tú levantas nuestras defensas. Gracias por tu palabra. Gracias por fortalecer nuestra fe. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo aún en estos tiempos. Gracias, Señor, porque pronto todo esto pasará y estaremos juntos nuevamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos en la semana. Les amamos, les bendecimos, les abrazamos a distancia. Cuídate mucho. Bye, bye.